Bueno, la corriente de neutro quedaría acá. Quedaría acá. Si lo hicieron en escala, pusieron la escala. Y midiendo con el transportador, se podría sacar que andarían unos menos, casi unos menos 40 por ahí. Menos 35, por ahí andaría. Uno menos 30, sí, 35. Por ahí andaría. Lo que quedaría ahora, si quieren, es hacer esta suma en forma algebraica, y tendríamos que estar pasando todos estos valores a este fácil y este de acá, el de 120 y el de menos 45, que si quieren, bueno, después lo hacen y de paso vemos si nos da los valores que corresponden. Y la corriente del neutro, ¿cómo les da? Las corrientes del neutro en módulo, les da un módulo más chico, ¿no es cierto? De las tres corrientes. Acá me da, parecido. 16 me da. ¿Cuánto te da? 16 16. ángulo menos 34. Bueno, está bien, está bien, está bien. 16 ángulos 34. Bueno, ustedes vieron cómo se procede con este ejercicio, ¿no? Tengo carga balanceada. El único problema es cuando me encuentro, el único problema es cuando me encuentro sin el neutro. Entonces, si terminaron, ahora lo que podemos hacer El procedimiento es el mismo que para cargas balanceadas, ¿no? En este caso de estrella, nada más que la diferencia acá que tenemos diferentes impedancias, pero tanto para el desbalanceado como el balanceado es el mismo procedimiento. ¿de cuál estás hablando? ¿La estrella? En Discúlpame. estrella, no, lo que estamos haciendo ahora acá, estrella, cuando era cargas balanceadas o cargas Sí, desbalanceadas, es el mismo procedimiento. es el Lo que mismo va a cambiar, procedimiento, lo que va a cambiar es que vas a tener que calcular la corriente del neutro. perfecto. Pues ya sabés de antemano, lo ponés por qué, aparte, ¿se acuerdan que estaban todas desfasadas 120 grados? Acá se nota bien y bueno, y acá se ve perfecto que no están desfasadas las corrientes 120 grados. Bueno, terminaron de hacer el diagrama fasorial. Continuamos un poquito más. No, el fasorial todavía no lo hicimos, estábamos con este, terminando y haciendo las cuentas del otro. El que pidió al final de todo, el fasorial, no sé si es este. Este fasorial, ¿lo terminaron? Este. Si terminaron este fasorial, seguimos, porque hacer estas cuentas las pueden hacer en cualquier momento y ya más o menos siempre hay una diferencia, ¿no? Cuanto más grande yo haga el dibujo, más precisión voy a tener y más me voy a aproximar al valor teórico que me dé esto. Pero este diagrama fasorial me da bastante idea de dónde va a estar la corriente de neutro y qué valor va a tener. Menos 30, bueno. Y la corriente de neutro, menos 30. Claro, eso es lo que decía recién, o sea que prácticamente con fase con IDT. Eso es lo que decía de que a veces, por ejemplo, a Claudio le dio menos 34.
menos 30, menos 34, o sea, estamos dentro del orden porque, bueno, uno puede haber hecho el dibujo más grande, más chico, 1 milímetro que me corrí, otro milímetro en el otro lado, y eso trae errores, o sea, es imposible. No es imposible, es posible, pero es muy recurrente las fallas en los fasoriales con la medición del ángulo, por la apreciación, ¿no? La apreciación de cada uno. La distancia, la medida de los vectores. Por eso me tiene que dar valores que sean aproximados, una idea aproximada de cómo es el comportamiento del circuito, me da el diagrama fasorial. Bien, si terminaron, ya estamos como para decir, vamos a ver una carga desequilibrada en estrella, pero con 3 conductores. Entonces yo voy anotando el título. Carga con 3 conductores. Que sería sin neutro, ¿no? Exacto. ¿Esto es lo que se llama también neutro flotante o no? No Sí, tiene nada que ver. Ah, sí. Es esto. Es lo que pasa acá. Neutro flotante, desplazamiento de neutro, porque en realidad lo que pasa cuando yo tengo una carga de este tipo, se produce eso. El neutro se le dice como que está desplazado o está flotando el neutro. Por lo que vimos acá. Y lo que vimos una clase que yo les dije, de que agarraba la carga y le quitaba el neutro. Entonces, podríamos usar este dibujo que está acá. pero nosotros sacábamos el neutro en caso de que las cargas eran equilibradas, ¿no? Claro, lo que decía es que no era que lo sacaba. Lo que decíamos es que podíamos sacar el neutro porque iba a estar funcionando igual, no iba a haber problemas. La idea es nunca sacar el neutro. Por más que logremos balancear las cargas, el neutro siempre que tiene que estar colocado. Vamos a dibujar una carga en estrella. Y nos vamos a remitir al primer ejercicio que hicimos con carga desbalanceada conectada en estrella. Y le vamos a poner los valores que nosotros teníamos, que eran ZDR, esta que está acá, desbalanceada con los ZR, 545. Esta era 6,0. Esta 545. Y esto era 630. Bueno, no voy a dibujar el generador, pero nosotros de esta punta de acá tenemos el generador
Voy a simbolizarlo al generador con unos que viene la línea y se está conectando la carga. Tengo la línea conectada a la carga de esta manera, pero ahora el neutro está acá. Y el neutro que tiene el generador está referenciado a masa. Cuando resolvimos el ejercicio anterior, el que tenía las cargas desbalanceadas, habíamos conectado acá el neutro y este centro de la estrella, automáticamente, el centro de la estrella se había puesto al mismo potencial del neutro. Y al suceder eso, si nosotros medíamos la tensión que tenemos entre este punto y este punto, llegábamos a la conclusión que teníamos URN, que era la tensión entregada por el generador, la tensión de fase por el generador. Lo mismo con la fase S y lo mismo con la fase T. Bueno, ahora me plantean el caso donde pasa esto. Automáticamente que saque el neutro, este punto que está acá, esto, no se sabe dónde está. ¿A qué potencial? Si yo tengo que decir cuál es la diferencia de potencial que hay en la resistencia R o en la impedancia R, o marcar la diferencia de potencial que hay acá, yo la marcaría y pondría acá un 0 o una letra O. Vamos a una letra O. Entonces le coloco esa letra para marcar bien de que, por las características que tengo yo de cargas, este punto, el centro de mi estrella, no se encuentra a el potencial del neutro. Por lo tanto, lo que yo voy a medir acá va a ser una diferencia de potencial BR sub O, que es el centro de la estrella, mientras que en los extremos de acá voy a tener que tener la tensión BRN. Vamos a poner un caso. Uno va a medir a la entrada, tomo una fase con el neutro y me dice, bueno, sí, mirá, tengo, no sé, ponele 220. Y después van a la carga y resulta que hay más de 220 o menos de 220. En el caso de no estar conectado el neutro. Lo que pasó acá es que este punto que tendría que estar a este potencial de referencia, que el potencial de referencia del neutro es el 0 volt, se encuentra a un potencial mayor. Y lo que ocurre, entonces, es que aparece, yo estoy acá, tomando como referencia el punto O, aparece entre el neutro, yo estoy hablando en la instalación, ¿no? Entre la carga, entre el centro de estrella de la carga y el neutro que viene de la línea, ¿no? Acá tengo todo esto, tengo la línea para acá hay todo línea que me conecta con el generador. Entonces, acá me aparece una diferencia de potencial entre el centro de la estrella y el neutro. La llamo así, diferencia de potencial entre el neutro y la estrella. O sea que
esto que me está representando de este lado al generador, yo puedo escribir aplicando las leyes de Kirchhoff. Esto acá estaría, le pongo 2 más para que vean que esto está por arriba de 0, pero acá el potencial es mayor, entonces conservo estos vectores que están acá. Entonces se tiene que cumplir una condición de equilibrio acá. La condición de equilibrio es que BRN tiene que ser igual a BON más BRO. O sea, se va a tener que cumplir esto. Se tiene que cumplir esto. Y se va a cumplir para cada fase también. Entonces acá vemos que esta tensión de neutro, si ustedes ven, esta tensión de neutro las comparten todas las fases, porque yo acá voy a tener, en este punto extremo, voy a tener una tensión que va a ser VSN. A ver, para que quede bien claro, voy a cambiar acá, ya que estoy usando varios colores. Voy a usar esto, así queda claro. Por lo tanto, acá me va a aparecer, entre este punto que yo marqué acá, que es el punto del centro de estrella, y este extremo de la impedancia, me va a aparecer una diferencia de potencial que va a ser VRO de nuevo. Y vean ustedes que para que todo el sistema esté en equilibrio, aparece de nuevo que VSN va a tener que ser igual a BON más perdón, acá me equivoqué la nomenclatura, es SO. Entonces acá va a ser SO. O sea, está compartiendo. Y lo mismo va a pasar con la última tensión que tengamos acá. Esta que voy a tener acá, que va a ser VTN, que me entrega el generador, viendo la tensión que hay en esta impedancia ahora, que está sobre la fase T, bueno, va a haber una caída de tensión que va a tener que ser VTO. Y por lo tanto voy a tener que VTN va a tener que ser igual a VON más, ahora sería VTO
O. Y ahí tengo aplicado Kirchhoff en las tres fases, entre fase y neutro, que es lo que pasa con las tensiones, donde puedo ver dos cosas. Primero, que esta tensión que está acá, BRN, son las tensiones que me entrega el generador. Y no se van a mover dentro de sus valores. Sus valores van a ser siempre los mismos. Van a ser la tensión compuesta sobre raíz de 3. O sea, yo puedo escribir que BSN va a tener que ser igual a BON, perdón, BRN, y van a tener que ser igual a BTN. O sea, estos fasores, y los marco, van a tener que ser iguales. Y ahora vean una cosa, en esta ecuación, y en esta ecuación, que aparece siempre nuestro BON, BON, BON en las tres ecuaciones, que es el que tenemos acá, entre el neutro y el centro de la estrella. O sea que para este tipo de cargas que tengo acá, o para cualquier carga que tenga desbalanceada, este BON va a tener los mismos valores. Por consiguiente, para que esta ecuación, esta otra que está acá, y esta otra que está acá, se cumpla la igualdad, esta, que BRN es la suma de esto, que BSN es la suma de lo que tengo acá, y que BTN es la suma de lo que tengo acá, las tensiones, estas son las que se van a acomodar. Estas tensiones se van a acomodar y se van a acomodar de manera tal, las tensiones que están acá, que mantengan el equilibrio, que se mantenga esta igualdad que tenemos acá. Por lo tanto, estas pueden llegar a tener valores superiores a esto o valores inferiores a las de fase o valores muy próximos. Lo que ocurre es como que hay un desbalance dentro del triángulo. O sea, vamos a suponer que yo acá tengo la secuencia RST, lo voy a anotar. Y hago el triángulo de tensiones del generador. Dibujo el triángulo de tensiones generador. Bueno, lo dibujo con la... Si quieren lo dibujo con la fase invertida, o si no, vamos a dibujarlo como venimos haciendo siempre, con la tensión acá a 90 grados. Y esto lo que tengo acá sería una tensión URN, que me está dando el generador.
a 120 grados y a 240 grados, vamos a tener las otras tensiones una va a estar por acá y la otra va a tener que estar por acá. Y más o menos voy a tener que hacerlas con la misma distancia para que quede algo y se entienda lo que ocurre acá adentro. Entonces, me paro aquí. Y más o menos ahí tengo el mismo vector. Voy acá. Me paro acá. Bueno, hasta ahora no hay nada nuevo de lo que hice. Voy a armar el triángulo de tensiones. Del generador. Y lo que voy a hacer después, tratar de compararlo con el triángulo de tensiones que podría tener adentro de la carga. Porque también voy a tener un triángulo de tensiones adentro de la carga. Entonces, lo que dibujé acá es lo que ya tenemos bien conocidos. Esto es RS, esto es URS, perdón, es UST, esto es T, y este es UTR, esto es UTN, y esto es USN, y lo que tengo acá adentro es el neutro del generador. Lo que ocurre acá es que este neutro del centro de la estrella, se va a desplazar. Se va a desplazar. Lo invertí. Sí, estoy haciendo otro triángulo ahora. Lo invertí. Estoy trabajando con este triángulo. Claro, porque en el otro problema, como copiamos los mismos datos, teníamos otra secuencia, por eso. Pero bueno, es otro. Es la misma secuencia con Claro, volví el triángulo al revés. Exacto, volví a ese caso. RTS, la secuencia. ¿Por qué está invertida la secuencia? Porque R está a 90, profe. Sí, claro, invertida con respecto al otro. Claro, al caso anterior que Está bien, hicimos. está bien, está bien. Bueno, entonces, lo que puede ocurrir es que el neutro del centro de la estrella, el O, se desplace. Vamos a suponer
que dentro de este desplazamiento, porque en una carga balanceada, si yo voy acá y se me ocurre a mí hacer el triángulo de tensiones que tengo en la carga, me voy a encontrar que es una réplica, de esto. Pero si yo ahora quiero construir el triángulo de tensiones, voy a tener que calcular esta tensión. Y esto significa que calcular esta tensión me va a dar un vector con un módulo y un ángulo. Y supongamos que, vamos a suponer, que VON me da esto. O sea, lo que yo marqué acá es VON, porque lo calculé, porque tengo las herramientas para calcularlo, después las vemos. Pero acá calculé VON. Ahí lo tengo. Entonces, vean ustedes de que en los extremos de la carga, me aparece esto. Y ahí se puede ver el efecto que hace ese desplazamiento de neutro. Bueno, lo puse en una ubicación no muy feliz que coincide. Es esto lo que queda con el triángulo de tensiones. Entonces la idea es calcular cuál es esa diferencia de potencial que hay en el neutro, con el neutro de la estrella, con el neutro del centro de la carga. ¿Cuál es la diferencia? Todo esto radica en encontrar cómo calcular esta tensión. Hay muchas formas de calcularlas. La idea es buscar una forma de cálculo que sea sencilla. Por ejemplo, se puede calcular resolviendo este circuito que está acá mediante el método de mallas, pero se imaginarán que resolver este ejercicio mediante el método de mallas lleva mucha matemática. Entonces hay que buscar algo que mucha matemática, mucha álgebra, muchos cálculos, y más con números complejos. O sea que esto es una idea de lo que ocurre cuando en la carga desbalanceada desplazamos el neutro. Y para finalizar y continuar con esto mañana, lo que nosotros vamos a hacer ahora es plantear acá una ecuación, porque miren que yo acá tengo las corrientes. Yo acá tengo corrientes que no las marqué, pero voy a tener la corriente IR, voy a tener la corriente IS y voy a tener la corriente IT. Entonces, para terminar, yo lo que sé que IR más IS más IT, porque no tengo neutro, si yo aplico acá, en el punto este O, aplico la primera ley de Kirchhoff, la suma de esas tres corrientes ahí adentro,
me tienen que dar 0. Y aplicando esto, nosotros mañana vamos a ver cómo podemos calcular esta tensión. Así que lo dejamos, aquí hacemos un alto y mañana seguimos con cargas desequilibradas en estrellas con 3 conductores, repasamos esto y hacemos la deducción de cómo calcular esa tensión entre el neutro del generador y el neutro del centro de la estrella. Así que bueno, ya llegó el momento de descansar. Perfecto, profe. Mañana nos vemos entonces a